Un día, el mundo era un lugar con sus conflictos y desigualdades, pero con una cierta estabilidad impregnada de la convicción de que el mundo avanzaba a una integración global, donde no habría fronteras, religiones o sesgos ideológicos radicales. Todas estas ilusorias seguridades de la comunidad global comenzaron a desmoronarse con la pandemia y acabaron por morir en Ucrania, a finales de febrero del 2022. Además de dejarnos a todos estupefactos, hemos pasado los últimos meses intentando comprender el por qué se forzó este conflicto y por qué se le ha dado un tratamiento tan absurdo por parte de Occidente. ¿Será que la respuesta está en un intento por resucitar a la Guerra Fría? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Aunque la globalización se vendió como una panacea para sanar al mundo de las rivalidades entre bloques ideológicos al término de la Guerra Fría o de la caída del comunismo, en realidad la única globalización real fue la de grandes capitales y de la profunda brecha de desigualdad entre las élites y la masa de pueblos empobrecidos. Pero un día amanecimos con la noticia de un conflicto en Europa del Este, que sin duda alguna le resultó una gran sorpresa. Mientras que a los entendidos no les provocó ningún asombro, pues desde el 2014 se podía vislumbrar que se estaba generando artificialmente un conflicto con la intención de forzar un desenlace bélico. Hay muchas interpretaciones respecto al conflicto eslavo, pero entre ellas la más trascendente es, sin duda, el reacomodo de las fuerzas geopolíticas y el cambio de polos de la hegemonía mundial. Estamos presenciando ya sin rubores la lucha entre bloques por ganar influencia en el resto del mundo. Pero la gran pregunta siempre es, ¿por qué? Se trata de un conflicto que nunca, desde el inicio, fue local, sino todo lo contrario. Se ha dado en el contexto de la globalización y ha generado un efecto dominó a nivel global, pero además queda claro que hay un autor que lo ideó y lo ejecutó con anticipación y mucha paciencia. Sin duda, a todos nos queda claro, a estas alturas del partido, que el padre de este conflicto y de todos los efectos que ha desencadenado tiene nombre y apellido: los Estados Unidos. Incluso, por más que algunas decisiones que van tomando los líderes occidentales parecen carecer de lógica o de sentido común, lo más seguro es que en realidad responden a una agenda previamente diseñada. Sin duda, hay razones profundas por las cuales gente como Olaf Scholz o Emmanuel Macron han decidido incluso sacrificar a sus pueblos y sus carreras políticas, la estabilidad nacional y el desarrollo que ya habían alcanzado para la Unión Europea. Todo parece indicar que el único que en este escenario está muy seguro de lo que quiere y hacia dónde va es Joe Biden. En un principio, parecía que la intención de desatar el conflicto era porque se quería aprovechar los recursos de Ucrania e intervenir en el gobierno del país y vender mucho más gas licuado, desplazando del mercado a Rusia. Pero también está el asunto de que los Estados Unidos han perdido su hegemonía frente a actores más destacados como podrían ser Rusia o la India, pero sobre todo China. Entonces, esta parte queda bastante clara. Es una lucha de la potencia económica en declive, intentando renacer de las cenizas para regresar a su papel de liderazgo en un mundo unipolar. Y así es como las cosas comienzan a tomar un sentido más real y más profundo. Así es como comienza a desvelarse la verdadera trama que hay detrás de este lamentable asunto. Algo que resulta por demás sospechoso es el por qué. Por una parte, se ha engañado a Zelensky con promesas de integrar a Ucrania a la Unión Europea y a la OTAN, y después se le niega esta misma posibilidad. ¿Por qué el doble discurso de decir apoyamos con todo a nuestro querido amigo y por el otro lado se le da la puñalada en la espalda dejando que sean sus soldados los que permanezcan en el frente y que sean sus ciudadanos los que resistan la lluvia de fuego y la desgracia o, en el mejor de los casos, el exilio? Gregory Dadis,
profesor de Historia Militar en la Universidad de San Diego, ofrece su perspectiva en un artículo publicado en Asia Times, que sin duda comienza a coincidir con más puntos de vista en el sentido de que detrás de este complejo entramado del conflicto ruso-ucraniano está un intento por regresar a la condición de Guerra Fría con dos bloques hegemónicos confrontados. Así es. Nos referimos a ese periodo cuando el mundo estuvo dividido entre comunistas y capitalistas y la pugna entre el bloque soviético y el mundo libre definió las áreas de influencia de unos y otros y le dio la excusa perfecta a unos y otros de intervenir en otros países con el pretexto de protegerlos de la amenaza. También entonces floreció la ideología como un aspecto fundamental en la manera de concebir al mundo, sin importar en qué país de la orbe nos encontráramos, y de esta manera se forzó a la sumisión del ciudadano común a un modelo de gobierno que exigía sacrificios, con total de dispersar la amenaza que podía representar el bloque de los otros, es decir, de los que no son como nosotros. Según Dadis, a pesar de que en la retórica Biden afirma que no quiere volver a un escenario de Guerra Fría, en la realidad todo parece indicar que el camino emprendido va exactamente en esa dirección. Por ello, Dadis considera que quizá Biden añora aquellos años gloriosos, cuando los Estados Unidos podrían justificar políticas intervencionistas en cualquier lugar del mundo. Al respecto, Dadis asegura lo siguiente: los Estados Unidos se presentaron como una superpotencia benévola que ayudaba a las democracias incipientes contra una amenaza comunista expansionista, real o percibida. Las guerras de poder en las que las superpotencias luchaban una contra otra eran más aceptables cuando el enemigo representaba una amenaza ideológica global. Quizá uno de los aspectos más trascendentales de este mundo dividido entre buenos y malos es que ofreció un gran capital cultural. Desde la forma de percibirse a sí mismos, los estadounidenses podían sentirse identificados como una suerte de nación virtuosa, designada por Dios para un gran destino, en contraste con los males engendrados por el comunismo ateo. Así, el supremacismo blanco capitalista de los estadounidenses se basaba en la convicción de que eran ellos, en palabras de Dadis, los defensores morales de los principios democráticos universales, mientras que los comunistas representaban justamente lo opuesto, el autoritarismo y la represión. Dada la amenaza global que representaba el comunismo, se justificó la carrera armamentista que tuvo un arranque formal hacia 1949, cuando el presupuesto destinado a la defensa comenzó a incrementar de manera constante año con año, generando una potencia militar que tenía un único rival, la Unión Soviética. También los Estados Unidos consiguieron una enorme influencia regional por medio de sus instituciones de defensa, entre comillas, y con la venta de armas. En fin, se trataba simplemente de un negocio redondo. Poder, influencia y grandes negocios, gracias al fantasma del comunismo, y por si fuera poco, también permitió una gran cohesión dentro de la sociedad estadounidense. No faltaron los políticos oportunistas que supieron chantajear a la sociedad, blandiendo la amenaza del comunismo y presentándose a sí mismos como la única opción para salvar al país. Luego, esto dio pie a una convicción del gran destino de los estadounidenses como salvadores del mundo, generando una cohesión social que hace mucha falta en el contexto actual de polarización. Al respecto, Dadis adelanta la siguiente pregunta: ¿podrían los conservadores de hoy encontrar un uso similar en la amenaza del otro para promover un americanismo que impulse a un sentido de unidad en detrimento de las identidades individuales, los derechos de las minorías y de los inmigrantes? En opinión de Dadis, los nostálgicos de la Guerra Fría están convencidos de ello. No obstante, como suele pasar con las épocas perdidas, se trata más de una nostalgia romántica que de una realidad. Se suele añorar las épocas pasadas como épocas más felices, pero quizá un repaso por las consecuencias negativas nos devuelvan a un enfoque más prudente respecto a las consecuencias. A quienes nos tocó crecer en el marco de la Guerra Fría, podemos recordar cómo algunos temas eran
autocensurados y cómo algunas posiciones políticas debían de moderarse. Es decir, la libertad de expresión estaba bastante autolimitada. Por otra parte, nos tocó vivir en el miedo a una conflagración que terminaría con la humanidad. Viéndolo desde ese punto de vista, queda bastante más claro que Biden empujó a un conflicto que supuestamente representaría la rivalidad entre dos naciones hermanas, pero que hace las veces de lucha entre el bien y el mal, y que va presionando hacia un escenario de Guerra Fría. ¿Es esto lo que Biden quiere? La respuesta simplemente es sí. Lo lamentable es dejar a tantas víctimas en el camino. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.